Mariana nos va a traer un magnífico trabajo que se titula Guía de Terapia y Rehabilitación Sexual en Mujeres Víctimas de Mutilación Genital Femenina. Ella es psicóloga, graduada en 2006 y actualmente está cursando nuestro máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Está muy satisfecha de formar parte de nuestra formación y su objetivo es ayudar a las personas a ampliar sus conocimientos y a resolver sus dificultades desde el área de la sexología. Pues como han dicho, mi trabajo se basa en realizar una guía de terapia y rehabilitación sexual en mujeres víctimas de mutilación genital femenina. El objetivo era aportar, o es aportar a la sexología una guía de terapia y rehabilitación para trabajar en consulta de sexología con mujeres que han sido víctimas de la mutilación. ¿Cómo llegué a este objetivo principal? Pues bueno, con diferentes objetivos específicos, como elaborar una investigación sobre la mutilación a nivel internacional y en España, como está actualmente, establecer cuáles podrían ser las situaciones físicas y psicológicas que atraviesan las mujeres con mutilación genital femenina, identificar qué disfunciones sexuales son las más frecuentes y establecer un protocolo de actuación para cada disfunción. Entonces partimos desde que debemos entender la mutilación genital como todo procedimiento que incluya extirpación total o parcial de los genitales femeninos, siempre que no sea ningún procedimiento médico y además que causa un daño en los genitales. También se señala, y es de recalcar, que cada año más de 4 niñas en el mundo corren el riesgo de ser mutiladas antes de cumplir los 15 años. ¿Qué razones sustentan esta mutilación genital en las culturas de muchos países? Es razones sociológicas, razones religiosas, higiénicas, estéticas, psicosexuales y reproductivas. En estas culturas consideran que este es un ritual que se hace a la apertura a la vida adulta. En realidad no hay ninguna sustentación religiosa ni en el Corán ni en la Biblia que obliguen a este procedimiento. Razones higiénicas y estéticas, ellos consideran que la mujer se ve mucho más atractiva sexualmente y más limpia, porque lo ven como esos genitales externos, lo ven como algo desagradable. Y también es una manera de controlar la sexualidad de la mujer, porque piensan que, bueno así disminuyen el deseo sexual y digamos que garantizan la fidelidad al esposo. Incluso consideran que puede servir para el momento del parto y ven el clítoris como peligroso. Piensan que si toca el clítoris, toca el bebé puede morir. Entonces ahora nos metemos en los tipos de mutilación. Son 3 tipos de mutilación. La más leve, la clitoridectomía, que es la recesión parcial o total del capuchón y el clítoris. En el mundo islámico se llama como suna y está equiparada a la circuncisión masculina. Tipo 2, la ablación, que también es la extirpación del prepucio, del clítoris y los labios menores. Hay momentos también que no es lo usual, pero también pueden cortar los labios mayores. En el tipo 3, que es la más agresiva, que es la infibulación, es la extirpación del clítoris, labios menores, labios mayores y además una sutura de la vulva, dejando solamente un orificio para la orina y los flujos menstruales. También se considera mutilación genital cualquier tipo de procedimiento no médico, sin importar su gravedad. Por ejemplo, piercing, punciones, elongación del tejido, agudización del clítoris, raspadura del orificio, etc. ¿Cómo se lleva a cabo esta mutilación? Utilizan bisturís, cuchillos, cuchillas, incluso trozos de cristal. No utilizan antisépticos ni anestésicos. Que utilizan muchas veces incluso aceite de motor para curar las heridas. Y hay lugares en los que atan a las niñas entre 10 y 14 días mientras que se cura la herida. También hay otros términos. La incisión, que está relacionada con la infibulación, es el corte del clítoris, paredes vaginales, etc. La desinfibulación, que es el corte que se hace para abrir el orificio tan pequeño que han dejado, para el momento del parto o la penetración al momento de las relaciones sexuales, ya cuando se casan. Y la reinfibulación, que es la costura nuevamente, cuando ya la mujer ha tenido el bebé. Incluso en algunas culturas lo hacen cuando el marido tiene que ir de viaje para que no le sea infiel a la esposa, al marido, perdón. Consecuencias de la mutilación a corto plazo: miedo, angustia, sepsia, infección local, incluso hasta la muerte, hemorragias. A largo plazo, flujo anormal, infecciones,
tétano, hepatitis, anemia, pérdida excesiva de sangre, problemas reproductivos, malos olores, etcétera. Obstétricas y ginecológicas, hemorragias posparto, episiotomía, problemas en el parto, incluso la muerte fetal o de la madre, la infertilidad también, sexuales, que ya la veremos más adelante, dispareunia, disminución de la satisfacción sexual, falta de disminución del deseo sexual, falta de lubricación, anorgasmia. Y psicológica podemos ver estrés postraumático, ansiedad, depresión, rechazo, problemas de autoestima. En la población de la población de riesgo, pues bueno, sabemos que esa práctica está muy extendida en muchísimos países, incluso en Colombia, que yo no lo sabía, pero la parte más afectada es en el África subsahariana y en los países de Oriente Medio y Asia. Lo normal es que alrededor del 85% de las mujeres se les practique mutilación tipo 1 o 2, pero la 3 también es un procedimiento muy agresivo, como hemos visto, que se produce en Djibouti, Somalia, Sudán y en parte de Eritrea, Etiopía y Mali, mayormente. Aquí vamos a ver cómo hay una prevalencia de la mutilación genital entre los 15 y los 49 años, llevando la delantera, como si fuera una competencia, perdón, Somalia, Guinea con 95 y Djibouti. Aquí vemos cómo ha ido bajando la prevalencia de la mutilación hasta el 2020, que se tiene un reporte. Es, digamos, no voy a decir que es bastante, pero es menor que en el 1990, pero aún así sigue siendo bastante alta. En las menores de 0 a 14 años vemos que Mali es el país con más incidencia, seguido por Mauritania, pero aún así Mali lleva la delantera con ganas. La situación en España, como vemos en España, el primer reporte fue en el 1993 en Cataluña y después en el 96 en Mallorca. A partir de ahí se hizo un procedimiento de actuación entre los sanitarios y las instituciones pertinentes. En el 2015, el Ministerio de Sanidad también aprobó un protocolo de actuación con la sanidad, y es que las familias que vienen de países que tienen riesgo de mutilación genital deben de firmar un acuerdo donde se comprometen a renunciar a esta práctica y a proteger a sus hijas. También un contrato que deben de firmar, o acuerdo, o deben de firmar cuando ellos viajan a sus países, porque muchas familias vienen con niños pequeños, niñas pequeñas, y después cuando viajan a sus países practican la mutilación genital. Entonces se les habla al padre, se les hace firmar un acuerdo, la niña una revisión antes y después del viaje, y se les aclara que aquí en España el Código Penal lo castiga hasta con 12 años de cárcel. ¿Qué pasa con la sexualidad después de la mutilación genital? Cuando hablamos de salud sexual, normalmente hablamos de un estado de bienestar emocional, social, físico, mental, que nos lleva a tener experiencias satisfactorias a nivel sexual. Cuando una mujer es mutilada, esto es obviamente es un atentado contra la autonomía y la seguridad de la mujer y el derecho pleno que tiene a nivel sexual. Y también, ¿qué otras áreas afecta? La reproductiva, como hemos dicho, puede causar infertilidad, lesiones ocasionadas por la mutilación genital, problemas en el parto, etcétera. Problemas en su identidad, feminidad, imagen corporal, intimidad, relaciones. La mujer se suele sentir muchas veces incompleta, poco femenina, poco atractiva, y eso dificulta sus relaciones interpersonales y también sus relaciones íntimas, porque tienen un daño en su autoimagen muy, muy complicado. ¿Qué papel cumple la sexología? Cada día se ve como la importancia que tiene la sexología en este ámbito, porque está clarísimo que la educación sexual es un arma muy poderosa para cumplir con los objetivos de visibilizar, comunicar, sensibilizar, intercambiar, autoconocimiento, y cada día las mujeres que han sido víctimas cuando pasan por este proceso de sensibilización, se empiezan a dar cuenta de qué tanto afecta la mutilación en sus vidas y qué tanto afecta también en su sexualidad, en su vida sexual. Y cuando ellas empiezan a buscar este asesoramiento, es cuando la sexología vemos como la potencia que tiene de mejorar y de rehabilitar y de asesorar en este aspecto a las mujeres víctimas. También he de decir que, bueno, no está puesto ahí, pero no todas las mujeres que han sufrido mutilación genital femenina han perdido la capacidad del disfrute o del orgasmo, pero es verdad que sí se le dificulta muchísimo gracias a las consecuencias que tiene la mutilación, entre cicatrices, infecciones, pequeñas aperturas, rigidez del tejido, etc. Entonces,
cuando una mujer normalmente solicita como una terapia o una asesoría en sexología, en el área de sexología, como digo, ya es como que han pasado por un proceso de sensibilización, de visibilización de su situación, y entonces están queriendo como mejorar su nivel de vida, su calidad de vida, perdón, y mejorar su satisfacción a nivel sexual. La mutilación genital tiene 3 tipos, obviamente uno más grave que el otro. Casi siempre las disfunciones más graves se presentan en el tipo 2 y tipo 3, pero no significa que el tipo 1 no presente una situación complicada, porque es verdad que tipo 2 y tipo 3 son las que tienen son más agresivas físicamente, pero todas causan un problema emocional, psicológico muy grave. Entonces, digamos que la propuesta terapéutica, no voy a enfocarla de tipo 1, solamente le pasa esto, tipo 2, esto, porque cualquier disfunción le puede pasar a cualquier mujer. Si atendemos a personas que no han sufrido una mutilación y atendemos cualquier tipo de disfunción o de dificultad sexual, cuanto más en estas mujeres que han tenido este trauma físico tan severo. Entonces, cuando en la revisión bibliográfica pude encontrar diferentes disfunciones, como la dispareunia, deseo sexual inhibido, anorgasmo, dificultad para sentir placer y reducción de la satisfacción sexual. Entonces, antes de empezar, lo que he hecho es dar un pequeño descripción. Al momento de la terapia, no he descrito cada índice o protocolo de la terapia, lo he nombrado porque si no me tardaría muchísimo explicando cada una, ¿vale? Pero bueno, si cualquier pregunta lo puedo decir. Entonces, la dispareunia, el dolor persistente recurrente de las relaciones sexuales. En la mutilación genital, ¿cómo se ve? Pues mucho más en tipo 2, tipo 3, por lo que decíamos, el tamaño que les dejan después de la mutilación, las cicatrices, endurecimiento del tejido, posibles infecciones que se han producido, y todo esto producen ese problema. En tipo 1, digamos que no sería por tanto la parte física, pero sí por factores psicológicos y emocionales que afectan a la lubricación y la tensión de los músculos pubococígeos. Entonces, en terapia, lo primero que se haría sería pedir a la mujer que pare todo contacto sexual que le produzca dolor. Entonces, empezaríamos, siempre lo voy a proponer como en todas las terapias, educación sexual. Esas mujeres vienen de una cultura en la que su sexualidad, su deseo sexual, su vida sexual es algo a lo que, digamos que no es que no tienen derecho, porque el hombre es el que tiene derecho al disfrute. Ellas simplemente están ahí para complacer. Entonces, digamos, no conocen su cuerpo, no conocen cómo funciona, nada. Entonces, educación sexual como primera medida. Y después, cuando ya hayamos superado todo esto, entonces empezaremos con el acercamiento a la vagina, que se trabaja, como sabemos, en 3 fases. Con fase 1 yo conmigo, fase 2 con mis cosas, con otra persona y erotización del pene. Yo conmigo, identificar los músculos pubococígeos, después un acercamiento visual a la vulva, acercamiento táctil de penetración con el dedo, después exploración con el dedo, después dedo en movimiento. Una vez superada se pasa a la fase 2, que son con mis cosas, que es con cosas que controla ella, pero que no pertenecen a ella, son externas, son tampones, dildos, y se va aumentando el tamaño según el objetivo de la terapia. Yo con otra persona es con su pareja, ella con que controle ella la situación, la que maneja todos los instrumentos, en este caso sería la pareja. Y después viene la erotización del pene. En la otra disfunción, deseo sexual inhibido, que es la ausencia o disminución del deseo sexual, sentimiento, fantasía sexual o deseo sexual o deseo de la actividad sexual de manera recurrente. Aquí hay que tener cuidado porque esto es uno de los disfunciones más complicadas porque no existe un parámetro rígido de qué o cómo, cuánto tiempo debes de sentir tener el deseo sexual. Entonces esto va en dependencia de cada mujer, de cada persona. Entonces, la terapia que yo propongo en este momento es, bueno, en el trabajo lo he expuesto todo y lo he descrito todo, cada uno, pero pues aquí no lo he hecho por tiempo y por espacio. Entonces, yo primero que todo, claro, educación sexual,
desmontar mitos y creencias equivocadas, hacerse dueña de su cuerpo y deseo, técnicas de respiración y relajación, que le va a servir muchísimo para todos los trabajos que se le van mandando a casa, cultivo de fantasías, técnica del espejo, trabajar los sentidos, olfato, gusto, tacto, etcétera, y la técnica del placereado. Con la anorgasmia, es la dificultad sistemática o prolongada de tener orgasmos. Bueno, definir si fue primario o si fue secundario, depende de la situación de cada una, en qué momento se le ha practicado la mutilación, etcétera, etcétera. Normalmente, una de las causas principales de la anorgasmia es la falta de información sobre su sexualidad y sobre su cuerpo y sobre los estímulos de cómo funciona todo su proceso sexual. Terapia que propongo, esta es un poquito más extensa. Educación sexual, como siempre, de primero, desmontar ideas erróneas, permisos para sentir, fortalecer el suelo pélvico, clave erótica, el espejo y los genitales, técnica de masturbación, abandonarse al placer, orgasmo en pareja. También aquí trabajar los sentidos, fantasías, técnica del espejo, técnica del placereado. No digo que tenga que hacerse todo ni en ese orden, en ninguna de las disfunciones, pero pues es una propuesta y se iría desarrollando en dependencia de lo que necesite la paciente y depende de cómo se vaya desarrollando la terapia. Me quedan dos dificultades, dos disfunciones, que es dificultad para sentir placer y reducciones de la satisfacción sexual, pero no he hecho un protocolo de actuación en esto, porque teniendo en cuenta la situación física de las víctimas de mutilación, es muy probable, o considero que es muy probable, que sea una consecuencia de la falta de deseo y los dolores durante la relación. En la revisión bibliográfica realmente no se hace una exploración exhaustiva del ámbito sexual, pero considero que es bastante probable que al resolver las disfunciones de deseo sexual inhibido, anorgasmia y la dispareunia, la paciente vea mejoría en su deseo sexual y en su satisfacción. Entonces, ¿qué conclusiones saco de mi trabajo? Primero, la bibliografía a investigar es bastante limitada. Es verdad que hay muchísima bibliografía con respecto a la mutilación, pero más de tablas de comparación, índice, dónde se hace más, dónde se hace menos, y todas estas cosas. Pero tanto como la parte sexual o cómo intervenir, o cómo funciona, o cómo se limita, realmente no hay muchísima bibliografía. Casi siempre lo tocan de una parte como una pincelada, ¿vale? Pero no le dedican tantísimo tiempo. La mutilación genital femenina obviamente es una violación de los derechos humanos a las mujeres, que causa daños físicos, psicológicos y sexual, y es bueno, como he hecho, una clara demostración de violencia de género. A pesar de que la mutilación femenina es reconocida como por las comunidades como algo súper dañino, y hay muchísimas entidades y organizaciones que van a hacer procesos o programas de sensibilización, y las personas lo admiten como que es algo que no es bueno para las mujeres, aún así las familias siguen practicándolo por el miedo a ser discriminados y a ser rechazados y que sus hijas no sean aptas para el matrimonio. Perdón. También que la mutilación genital no quita la posibilidad, como dije antes, de tener una vida sexual satisfactoria. Claro, siempre cuando han sufrido esto necesitarían después un proceso multidisciplinario para poder recuperarse y para poder rehabilitar su zona genital y también poder sanar emociones y sensaciones que les ha despertado todo este proceso. La reconstrucción genital femenina, que fue algo que no toqué, aquí, pero sí lo tengo en el trabajo, es una operación que se está haciendo últimamente. El pionero es Francia, pero también se está haciendo en Valencia y también en Madrid. Dura 45 minutos, recuperación de 3 horas, y los resultados son muy, muy satisfactorios. Claro, no todo es físico. Después también tendrá que venir una recuperación sexual, ahí donde entra la sexología, la psicología, etc. Entonces, y gracias a esto, veo que la sexología gana cada vez más terreno en la rehabilitación de las víctimas, ya que ellas son conscientes del daño que crea esta mutilación en sus vidas, y eso les lleva a buscar un apoyo para restaurar y recuperar su vida sexual. Y he acabado.